Mi presentación, sobre todo, pretende ser de un nivel, digamos, conceptual asequible. Es decir, no quiero introducir aspectos, digamos, de procesado de señal clásicos con esas fórmulas tan terribles con las que nos acosan cuando estamos estudiando y tenemos que pasar los exámenes, ¿no? No vamos por ahí, pero sí, lógicamente, los conceptos apuntan a eso. Si alguien siente curiosidad especial por saber cosas de lo que llaman el backstage, es decir, la robótica, cómo se hizo, pues pueden preguntarlo, no hay ningún problema. Si alguien tiene interés también en alguna publicación específica que le aclare mejor, pues me pueden dar su correo electrónico y yo con sumo gusto les enviaré por allá, por ese canal, pues los originales de esas publicaciones. Ya sabemos que el problema de la edición pues, nos restringe a poner en público las cosas durante un determinado tiempo, pero no nos impiden que las pasemos así, digamos, por debajo de la puerta, ¿no? Vamos a ver un poco, esta es la sinopsis de la presentación que quería hacerles hoy, que está relacionada evidentemente, como ha dicho mi buen amigo Juan Rafael, con la evaluación diríamos, del estado y progresión de la enfermedad de Parkinson, utilizando elementos fundamentalmente de articulación, articulatorios. Hay otros dominios en los cuales podemos estudiar la misma patología, como son el fonatorio, también el prosódico, el rítmico, el de fluencia y también el de inteligibilidad, aunque el de inteligibilidad no lo he colocado ahí porque es un término más subjetivo. Todos estos términos de aquí están relacionados con aspectos físicos y, por lo tanto, se pueden medir. Los puedo poner fácilmente fácilmente. Tengo unos procedimientos para poder evaluar el valor de las magnitudes que hay detrás, de una manera, diríamos, más o menos directa, a través de unos algoritmos calibrados. La inteligibilidad es un concepto un poco más evanescente y nosotros no hemos trabajado en ella. No creo que tengamos tampoco intención de hacerlo en los próximos años, pero sí hemos trabajado fundamentalmente en los restantes aspectos. En fonación y articulación hemos trabajado fundamentalmente relacionados con la enfermedad de Parkinson, prosodia, rítmica e influencia en la enfermedad de Alzheimer. Para ello daré un overview, una pequeña repaso a la fisiología de la fonación y del habla, de la articulatoria. El fulcro de todo esto, es decir, el punto donde se apoyan los procedimientos algorítmicos, es en el modelo de fuente-filtro. El modelo de fuente-filtro tiene muchas implementaciones y muchas versiones. Nosotros tenemos una versión en la que hay un cierto acoplamiento entre fuente y filtro, que es uno de los problemas clásicos, que creemos que funciona relativamente bien. Juan Rafael es testigo de las pruebas que hicimos ayer. Hablaremos específicamente de la fonación algo, porque realmente mucha de la articulatoria, de la función articulatoria, no se entiende sin conocer, digamos, cuál es el papel de la fonación. Y luego ya pasaremos a la articulatoria y fundamentalmente la estructura fono-naso-oral, ¿no? Faringo-naso-oral. Como suena muy mal, a mí me gusta más decir oronasofaringea, pero bueno, eso es, digamos, una abreviatura en principio. No sé si veremos mucho de la algorítmica de la inversión, por lo menos lo mencionaré por encima. Sí veremos los sonidos vocálicos y la dinámica de formantes, que es muy importante para este estudio, la cinemática del modelo inverso, y presentaré algunos casos donde más o menos estamos ahora trabajando, porque no olviden que esto es un workshop, por lo tanto no se pretende, digamos, que haya una estructura completamente cerrada de un estudio. Como este tipo, además de estudios, comparten la problemática común de conseguir casos que sean suficientemente representativos, y no es tan fácil, el número de casos que tengo pues es relativamente, digamos, para presentar los últimos avances en actividad neuromotora que estamos haciendo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues no es muy abundante, y entonces, bueno, pues veremos unos casos concretos de ejemplo. Bien, cerraremos con alguna conclusión si es que cabe. Y, por supuesto, como les digo, quien quiera puede hacer sus preguntas en el momento que desee. Bien, aquí esta es una figura que es, bueno, pues
representativa semánticamente de algunos de los efectos visibles de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? La incapacidad del sujeto para poder caminar, el bloqueo, cuando lo hace en movimientos cortos y de una manera, digamos, como en ráfagas. Si pudiésemos observar sus manos, veríamos que probablemente tenga un temblor en las mismas. Hay un basculamiento del cuerpo y además pues, la expresión del rostro, digamos, la máscara facial que llamamos, pues prácticamente pierde expresión. Esto nos quiere decir que, bueno, pues hay todo un problema neuromotor asociado. El problema neuromotor, como ya saben, está radicado pues, en la base del mesencéfalo, en las estructuras aledañas a lo que es mesencéfalo, hipocampo, cerebelo. Hay unos bucles de retroalimentación desde el punto de vista de ingeniería que se pueden estudiar y que explican un poco pues, este tipo de situaciones. Yo intentaré reflejar esto digamos, un poco en mis transparencias, ¿no? Bien, sabemos de la incidencia, esto no hace falta, la incidencia y prevalencia, no hace falta que me extienda mucho porque está en muchas partes. A medida que la población envejece, pues es una patología que tiene más incidencia y, lógicamente, necesitan ya en situaciones avanzadas, necesitan un cuidado especial. En el Centro de Tecnología Biomédica, la semana pasada se constituyó el Laboratorio de Neuroacústica, que pretende, entre otras cosas, tratar esta patología, y su director es directamente, valga la redundancia, digamos, paciente indirecto de la enfermedad, porque su esposa lleva diagnosticada 15 años. Entonces él lo repite sistemáticamente: no entenderé yo de Parkinson si vivo y duermo con una paciente de Parkinson. Y lo dura que es la vida, ¿no? La vida para este tipo de pacientes y para las personas que los tienen que atender. Bien, una de las cosas que realmente podrían ayudar, sabemos que la enfermedad de Parkinson, afortunadamente, frente a otras patologías neurodegenerativas, tiene un cierto tratamiento de calidad de vida. Es decir, a través de medicación, a través de cirugía, se puede conseguir que los pacientes, digamos, vayan prolongando la calidad de vida. Pero, evidentemente, las actuaciones, tanto farmacéuticas, farmacológicas, como quirúrgicas, tienen que estar sometidas a una evaluación posterior, a conocer un poco el progreso, ¿verdad? Si las dosis son las adecuadas, si la medicación es la correcta, si hay que hacer cambios. Y este es el punto clave donde la voz nos puede ayudar, la voz y el habla, porque son señales poco intrusivas, tan poco intrusivas que mucha gente se permite, por ejemplo, aparentemente no son intrusivas, hay gente que se permite, por ejemplo, pues, decir cosas impropias en los medios de comunicación o a través de canales de comunicación telefónica, sin saber que eso puede tener una consecuencia, o el micrófono abierto, ¿no? Hemos sorprendido a muchos políticos haciendo este tipo de majaderías más de una vez. La voz, ocurre con ella que no somos tan conscientes de su propiedad, de su capacidad identificatoria y de su capacidad explicatoria, expositiva, de cómo nos encontramos, de quiénes somos, de qué queremos decir y qué no queremos decir, como la imagen. Somos celosos de nuestra imagen, ¿no? Por favor, fotos no. Pero a veces decimos tonterías a micrófono abierto, ¿no? Bien, la voz tiene la propiedad de que nos transmite una gran cantidad de información y, como no es intrusiva, su captura no es intrusiva, no hay que utilizar agujas, no hay que hacer que el paciente haga ejercicios raros, sino simplemente decirle: habla, eso es todo, habla, repíteme una secuencia, di eso, pata acá. Y oyes como el paciente se esfuerza y ya directamente oyéndolo, un oído un poquito experto, empieza a detectar rasgos. Mira qué hipernasal es esta voz, mira cómo no puede articular este sonido, mira cómo no llega a esta vocal, mira cómo esta consonante no es una plosiva sorda, sino que se convierte en sonora, se sonoriza. Mira cómo no recorre el triángulo vocálico, es decir, hay una serie de detalles que automáticamente captas. Esa captura es subjetiva y quiere decirse que cualquier fonoaudiólogo con una capacidad suficiente pues podría decir casi el estado, lo apuntaría en un papel diciendo grado 1, grado 2, grado 3, como acostumbramos a graduar subjetivamente. Pero aquí es donde los ingenieros, que somos gente molesta, nos empeñamos en meter la cuchara, porque decimos, todo eso se puede hacer, pero con mayor precisión si se mide.
Pues vamos a medirlo. La idea es esa. ¿Cómo? Pues tenemos una herramienta perfecta. El sonido es una señal, pues utilicemos el procesado de señales, el reconocimiento de patrones y el data analytics, ¿no? No sé cómo traducirlo. Entonces, a través de ello podemos realizar funciones que pueden ayudar. ¿Cómo? Podemos, por ejemplo, monitorizar al enfermo de Parkinson de una manera mucho más frecuente. Antes de ingesta de medicación, después de ingesta de medicación, antes de logoterapia, después de logoterapia, antes de ejercicios de canto, después de ejercicios de canto, antes de ejercicios de baile, después de ejercicios de baile. Todo este tipo de terapias rehabilitativas son muy buenas para los pacientes, pero además nos permiten hacer una evaluación pre-post rápida, porque las tomas de voz son realmente sencillas. Entonces ahí es un poco donde queremos meter donde estamos metiendo la ingeniería. Bien. No voy a molestar mucho acerca de la etiología de la enfermedad. Sabemos que se produce son fundamentalmente, digamos, es una enfermedad que se produce en una zona en la que llamaríamos la interfaz mecánica del cuerpo. Los que hemos estudiado computadores sabemos que hay interfaces de toma de datos, interfaces de actuación, ¿no? Queremos mover un motor, tenemos que enviar unas señales a través de unos controladores y el motor responde poniéndose en marcha. Bueno, pues en esa interfaz de control que está en la zona mesencefálica, es donde aparentemente, yo aquí estoy cantando de oído, según los médicos, por el decaimiento de ciertas, digamos, células presentes en esa zona, la sustancia negra, se deja de producir un neurotransmisor, y el neurotransmisor serían como las chispas eléctricas prácticamente que estamos aplicando al actuador del motor, con lo cual los motores no actúan. Entonces lo que ocurre, o actúan mal. Lo que ocurre es que, además, en esta zona tiene lugar un efecto importante del que luego hablaré, que es digamos, hay varios bucles de retroalimentación, pero uno de ellos es muy básico, es el sensor motor, y entonces, en el momento en que ese bucle de retroalimentación se estropea, sabemos cómo funcionan los sistemas retroalimentados positivos, que o se enclavan en un valor, o se enclavan en el otro valor, o oscilan. No tiene más que esas soluciones. Entonces, se producen bloqueos en la marcha, se producen bloqueos en el habla, o se producen temblores o inestabilidades. Nosotros preferimos denominarlas inestabilidades, porque todas ellas se manifiestan como unas disfunciones, veremos después que se miden en términos de lo que llamaríamos la tonicidad muscular, y entonces afectan específicamente a la marcha, a la fluidez, la marcha mecánica, pero también la marcha expositiva, a la fluidez de la misma y también pues, a la aparición de inestabilidades en los elementos vibratorios, en la fonación y también en la articulación. Yo pondré un par de ejemplos. Pero vamos, básicamente aquí tenemos unas cuantas definiciones, no las voy a leer todas, no quiero... Bueno, para poder entrar dentro de lo que es la cuestión necesitamos un poquito de descripción fisiológica, porque la fisiología nos lleva a la mecánica, a la biomecánica, y la biomecánica nos lleva a la acústica, y la acústica nos lleva a la señal del micrófono, que podemos recoger, y de la señal del micrófono ya estamos en nuestro campo, ahí ya estamos en terreno conocido. Bien, aquí podemos observar un poco la estructura oronasofaríngea. Tenemos la zona laríngea, concretamente, donde empieza, digamos, un poco la vibración, la parte traqueal, que inyecta un flujo aéreo. Este flujo aéreo, cuando esta estructura que son los pliegues vocales, está adecuadamente configurada a través del sistema neuromotor, pues la tenemos aquí, pues estas partes de acá, estos dos extremos, que son los extremos aritenoidales de los pliegues vocales, se juntan y hacen que esta estructura, que ahora está abierta, se cierre. Ahora, no sé si esto funcionará en el vídeo, voy a probarlo. Y entonces, al cerrarse, pone una obstrucción al paso del aire. Y el paso del aire, si es suficientemente comprimido, desde los músculos costales y pectorales y el diafragma, pues entonces puede vencer la resistencia de los pliegues vocales, ponerlos en vibración y se producen escapes periódicos o cuasi periódicos de aire. Estos escapes cuasi periódicos de aire, mucha gente dirá que son la excitación del tracto vocal. Dice, primera mentira. Realmente no son los golpes de aire, sino los golpes de presión negativa que se producen cuando el aire deja de fluir. Los cortes,
hacen los cortes de flujo, provocan caídas importantísimas de presión, que pueden llegar a un 5% de la presión atmosférica, y esas caídas de presión sí son la señal que excita todo el tracto. Esa presión se propaga en ondas, podríamos hacer la hipótesis piadosa de que son planas, sube por encima de este cartílago, que es la epiglotis, entra en la zona ya propiamente faríngea, y esa vibración o bien escapa por la cavidad oral, o bien escapa por la cavidad nasal, o por las dos, y produce la impresión de lo que nosotros llamamos voz. Con la voz y con otras partes no fonadas construimos el habla. Aquí tendríamos los pliegues vocales, y yo, a ver si funciona el ejemplo este, que podemos ver los pliegues vocales en funcionamiento. Esperemos. No tenemos sonido, oíamos una voz cantando, pero bueno, es igual, no importa. La epiglotis la vimos aquí abajo, los extremos aritoidales, los cartílagos. Ahora sí. La vuelvo a poner. Los pliegues vocales se mueven más rápido. Lo que pasa es que los estamos viendo en estroboscopía, y entonces parece que se mueven en cámara lenta. Se están aproximando el uno al otro, y cuando cortan el flujo, cuando se tocan uno con el otro y cortan el flujo, entonces se produce la caída de presión característica, que es como una, llamaríamos una espiga, casi una función delta negativa, que provoca la excitación del filtro, que es el tracto vocal, el filtro mecánico-acústico, que es el tracto vocal, o nasal, vocal y nasal. Y entonces nos obsequian con un espectro armónico. Cuanto mejor sea ese cierre, cuanto mejor sea, más brusca sea esa caída, en lo que se llama el maximum flow declination rate, exacto, rate, la pendiente de caída del flujo, en el punto donde sea máxima, cuanto más elevada sea esa caída de presión, más rápida, mayor es el espectro armónico que se produce, más extenso, de manera casi que viendo un espectro de la onda glótica, de la presión glótica que se produce aquí, viendo el espectro y contando las rayas espectrales que tiene y viendo hasta dónde se extiende en frecuencia, casi podemos ya decir si una voz es normal o si tiene algún tipo de patología, prácticamente. Bien. Bueno, aquí tendríamos que entrar en empezar a, bueno, como verán, prácticamente no van a ver casi los rótulos, pero bueno, yo les voy a hacer, aquí para atrás, les voy a hacer una lectura aproximada. Todo este sistema, para que funcione adecuadamente, tiene que estar motorizado. Los motores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, los actuadores son músculos, y los músculos se activan siempre que una, digamos, neurona, un conjunto de neuronas motoras, dejen sus axones posados sobre el músculo activos. Empiezan a hacer descargas eléctricas y el músculo reacciona con contracción. No hay otra. Entonces, la contracción de estos músculos provoca la posición adecuada de los pliegues vocales. No nos hemos fijado antes, pero los pliegues vocales pueden estar, vamos a dar una vueltecita para atrás, vamos a volver a ponerlo. Los pliegues vocales pueden estar en posición de fonación o pueden estar abiertos. La diferencia es, como ven, unos musculitos, unas bandas musculares que tenemos por aquí detrás, que se llaman los músculos transversales y oblicuos, que aproximan esas dos partes, esos concretamente dos cartílagos, los cartílagos aritenoides que se ven aquí en protuberancia, en estas protuberancias, debajo de la mucosa. Aparte de eso, hay más músculos. Aquí debajo están los músculos cricotiroideos, aquí debajo, de los cuales hablaremos, y también este músculo de acá es el músculo vocálico. También aparecen otros músculos debajo, alrededor, que se llaman los tiroaritenoideos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Entonces, entre todos ellos son los que empujan a los pliegues vocales a la posición de fonación. Esos músculos están inervados por diferentes unidades. Ya saben, cada músculo y cada, digamos, neurona que lo activa, pues se denomina una unidad motora, básicamente. Entonces,
Tenemos diferentes tipos de unidades motoras. Aquí vemos algunas de las que activan la laringe, el músculo cricoide. Aquí vemos uno de los nervios que inervan prácticamente desde la zona esta de médula espinal, la zona extrapiramidal. Aparecen los ganglios de las neuronas motoras, y cada una de ellas tiene una función determinada y va tocando en diferentes músculos. También vemos algunos de los músculos que van a participar en la articulación. Por ejemplo, pues aquí tenemos, cada uno de ellos recibe la denominación desde dónde va a dónde va. El palatogloso, por ejemplo, pues que va desde el velo del paladar hasta la lengua. Palatofaríngeo, que está aquí, pues va desde el paladar a la faringe. El salpingofaríngeo, hay algunos que tienen realmente nombres preciosos, casi de nobles. El elevador del velo del paladar, cada uno de ellos nos va a hacer operaciones, estos concretamente en la parte del paladar, pero luego los veremos también los que activan la parte de la lengua, fundamentalmente, y la parte facial, la máscara facial, porque todos esos son los que participan en la articulación. Bien, aquí hay otra visión donde se ven mejor los que están detrás, los que decía yo antes, cuando se activan cierran el paso. Este paso de luz que queda aquí es lo que se denomina propiamente glotis. Y la glotis la pueden cerrar estos que están acá. Hay unos que van de un lado al otro, que son los transversales, y hay otros que también van de un lado al otro, pero que hacen como un cruce, y eso se llaman los oblicuos. Bueno, todos estos tienen que activarse, y tienen que activarse de una manera coordinada. Entonces, tendríamos que ir a la zona de control. ¿Dónde están los controladores? Bueno, pues básicamente donde salen los cables es de la zona esta final, que llaman, bueno, pues la médula oblongata, me parece que se llama esto. Pero realmente, en los puntos donde se está, por decirlo de alguna manera, cociendo la señal, es esta parte, la hipotalámica, y el puente, que es una unidad de transmisión y también de inervación, digamos, de encuentro de otras señales. Hay un montón de señales que están actuando a la vez. Yo voy a citar por lo menos tres bucles de retroalimentación. El primer bucle de retroalimentación es el que nos impide que nos ahoguemos. Cuando tomamos un trago de agua y se va por el camino equivocado, se produce automáticamente un reflejo porque hay una neurona que salta, lo vemos aquí en la parte anterior mejor, en esta de aquí, hay una neurona sensora que salta de la parte de la cavidad laríngea y manda una orden inmediatamente a esta zona. Y aquí hay otra zona, hay otra neurona, una neurona motora, que es directamente inervada por la anterior, que responde cerrando. De manera que nuestra glotis realmente para lo que sirve como primer diseño es para evitar que nos intoxiquemos, que metamos en la tráquea y en los pulmones sustancias inadecuadas. Este bucle de retroalimentación es muy rápido, es tip-tap, 2 neuronas. Como son solamente 2 neuronas, el tiempo de recorrido de la señal puede ser del orden de 30 milisegundos, entre ida y vuelta. Y entonces, como ellas también están participando en una especie de festival que llamamos el Festival del Ajuste Neuromotor, pues cuando ese ajuste neuromotor, que consiste en decirle ciérrate un poquito, ábrete un poquito, el mismo equilibrio que estamos haciendo para mantener el cuerpo en pie, a través de músculos agonistas y antagonistas, nos da una marca de temblor. Esa marca de temblor anda por los 30 y tantos hercios y luego os la enseñaré. Pero luego hay más bucles de retroalimentación. Hay otras neuronas que tienen una capacidad de ajuste motor fino. Cuando yo puedo tomar, por ejemplo, tomar mis gafas de acá y cogerlas con precisión y colocármelas delante de la vista, en principio la adquisición, la toma de ellas, involucra, pues, por ejemplo, entre otras cosas, elementos táctiles. Yo sé que mis dedos están tocando las gafas y los puedo cerrar. Esa actividad motora se cierra sobre hipotálamo, fundamentalmente. Y luego hay un aspecto más. Para yo poder saber dónde están mis gafas, tengo que verlas. Y si las veo, tengo que integrar la imagen suya en mi cerebro también en todo el proceso. Esta es un bucle de retroalimentación más amplio que también involucra cerebelo. Entonces, cuanto más complicado es el bucle, más tardía es la respuesta. Y si se produce un desajuste, ese desajuste o inestabilidad va a tener una frecuencia más baja, porque tenemos mayores retardos de transmisión. Es un poco la idea. De manera que a través de la temporalización pues podemos ir viendo
digamos, cómo funciona o cuál puede ser la causa que está provocando el problema, la inestabilidad. Bien, aquí tenemos diferentes grupos de nervios que son de interés, por ejemplo, los trigéminos, que inervan parte de la cara, el facial séptimo, que también inerva la cara, el hipogloso, que va más bien hacia la zona lingual, pero trasera, el glosofaríngeo, el vago, diferentes tipos de, digamos, cables, motores, que van a activar los músculos de interés en cada uno de los procesos. Pero fijémonos que tenemos una indicación muy importante que es la temporalidad. La temporalidad nos va a poder determinar un poco la causa, si la causa es más superficial o la causa es más profunda. Bien, entonces con esto, teniendo en cuenta todo esto, nosotros hacemos como una especie de la siguiente digresión. En el sistema real, muy abreviadamente, tenemos un córtex neuromotor que planea la articulación y la fonación, que tiene ya unas rutinas preprogramadas que son como ciclos, trabajando, y cuando se dispara uno de estos ciclos provoca una serie de actuaciones en secuencia, que están ya aprendidas. Estas acciones se transmiten a través del sistema que hemos visto de mesencéfalo, zona basal, ¿cómo se llama?, la extrapiramidal, etc., y se transmiten ya como órdenes concretas a los músculos. Los músculos entran en funcionamiento, se contraen adecuadamente. Para conseguir un ajuste fino de los mismos, prácticamente todos funcionan en versión agonista-antagonista para poder ajustar el punto exacto donde queremos fijar la sensación. Y después, a través del flujo aéreo que está pasando por allá, dicho flujo aéreo que ha sido estimulado por el cierre y apertura de los pliegues vocales es ahora filtrado por el tracto oronasofaríngeo y se convierte en voz. Una vez que esta onda de presión llega al micrófono y se transforma en impulsos eléctricos, podemos aplicar procesado de señal. Y entonces el procesado de señal que aplicamos es un procesado que se llama model driven. Es muy importante esto, porque para tener cada uno de los elementos de donde queremos extraer conocimiento bien sintonizado o tuneado, tenemos que tener una idea o mecánica o electromecánica o simplemente eléctrica, a nivel de filtro, de qué es lo que ese sistema está haciendo. Para eso tenemos que construir unos modelos. Es muy importante tener un modelo porque si tenemos un modelo tenemos dos cosas. Por un lado, podemos, por decirlo así, estudiar, modelar, estimar la estructura de ese modelo, los parámetros de ese modelo. Esos parámetros automáticamente se convierten en rasgos, en features, que yo puedo utilizar en reconocimiento de patrones. Y aparte de eso, yo puedo, descontando el efecto del modelo, crear una hipótesis de señal en el más allá, es decir, averiguar qué es lo que hay detrás de la pared. Esta señal, por ejemplo, en el caso de que yo modele bien el tracto oronasofaríngeo, se convierte en un correlato de la presión glótica, supraglótica. Este correlato de la presión supraglótica puede utilizarse construyendo un modelo biomecánico de los pliegues vocales para averiguar cuál es la biomecánica de los pliegues vocales. Yo puedo medir de una forma indirecta si un pliegue vocal está más tenso o menos. Y cuando ya he hecho esto, fíjense que el correlato biomecánico, por ejemplo, la tensión del pliegue vocal, es un síntoma, es un rasgo que está directamente conectado con la actividad neuromotora. Un músculo estará más tenso cuanto mayor actividad neuromotora esté sufriendo, experimentando. Luego yo puedo ir viendo detrás de la pared, a través de los estimados biomecánicos, puedo ver también la estructura de desbalance mecánico-neuronal o mecánico-neural. Estudiar las asimetrías, cuantificarlas y luego ya, evidentemente, puedo comprobar hipótesis utilizando señales coadyuvantes, electroencefalografía, magnetoencefalografía o electromiografía superficial. No solamente estas, sino otras técnicas. Con lo cual yo puedo ir haciendo hipótesis para ir validando, calibrando las diferentes etapas y ir continuando lo que queda por aquí abajo, que entramos ya, por aquí prácticamente estamos cruzando la frontera de lo neuromotor. Intentaré poner algún ejemplo, que son los ejemplos finales, para ilustrar esto. Y ahora vamos a meterle un poquito de gas a esto.
Bien, este es el modelo típico inicial, en lo que sería pasar de la actividad, de cómo se produce prácticamente los impulsos, casi podríamos decir los impulsos neuromotores, cómo se transforman en presión supraglótica, y después en voz, y cómo ver como cada uno de estos bloques, si yo los construyo adecuadamente mediante tratamiento de señal, me permite ir desde acá hasta acá. El viaje es reversible, es lo que se llama la inversión de un sistema. Vamos a ver si tenemos algunos casos de ejemplo por aquí. Podemos, en principio, digamos, localizar como 3 problemas de inversión. El primero es el que acabo de describir, estimar la fuente glótica. A partir de la fuente glótica, de su densidad espectral de potencia, podemos estimar la biomecánica, que sería el segundo nivel de inversión. A través de la biomecánica podemos estudiar la inestabilidad y ciclicidad de la respuesta, que nos daría distonía, temblor, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, todavía hay un paso más, lo que pasa es que este no está publicado en este formato, en formato revista, está en algún otro sitio por ahí. Hablaremos al final. Bueno, aquí tenemos la señal glótica, muy semántica. Ahí arriba tenemos un esto es un electrocardiograma, ¿verdad? Todo el mundo está ya muy familiarizado con esto y se sabe que a partir de los eventos, de su amplitud y de su posición temporal, se pueden inferir importantes desarreglos en el sistema neuromotor y muscular que mueve al corazón. Bueno, pues esto es nuestra onda glótica y juega un papel muy parecido, a través de amplitudes y posiciones temporales. Bueno, la inversión de este sistema no les voy a aburrir mucho, está por ahí escrita en varios sitios, es simplemente los pliegues vocales tienen, yo los puedo describir como, estos serían los 2 pliegues vocales que se juntan y se separan, estamos viéndolos en corte, y entonces yo los puedo describir desde el punto de vista biomecánico como masas y muelles. Esta estructura se puede representar mediante símiles eléctricos. Estos símiles eléctricos nosotros podemos asociarlos fácilmente a estructuras de filtros, podemos saber sus funciones de transferencia. Y entonces, con esas funciones de transferencia, ajustándolas mediante mecanismos adaptativos, pues ahí tenemos los pliegues vocales moviéndose ellos tan ricamente, el ciclo fonatorio. Mediante, digamos, el ajuste biomecánico, pues podemos conseguir la estimación de estos pliegues, de la mecánica de estos pliegues. Vamos a ver si tengo por aquí algún... Sí, este sería un poco el diagrama de bloques del procesado en sí. Primero de la señal de voz descontamos el efecto de radiación, utilizamos un modelo del pulso glótico y un modelo del tracto vocal, los dos en paralelo, funcionando en paralelo. Alimentamos aquí esta señal, la señal de voz ya compensada, y entonces aquí obtenemos una señal digamos, deglotalizada, hemos eliminado en la voz todo el resto del pulso glótico, solamente nos queda la información de filtro y entonces lo que hacemos es obtener un estimado de la información de filtro, aplicarla al modelo de tracto vocal, esta información de filtro, y entonces aquí tenemos una onda glótica desvocalizada. Entonces, con esta onda glótica podemos encontrar el pulso glótico famoso. Esto sería un poco el principio de procesado de señal para la reconstrucción de la onda glótica. Bien, vamos a ver entonces las alteraciones que podemos observar sobre la fonación, en principio. Podemos encontrar cambios, por ejemplo, en el F0, las supuestas hiper e hipotonia, la disprosodia que eso produce, es decir, que no se va a mantener adecuadamente esta señal. Podemos encontrar alteraciones en la energía, podemos encontrar modificaciones en las posiciones de los formantes, esta es la parte articulatoria donde nos vamos a centrar, y podemos encontrar inestabilidades relacionadas con el temblor. También podemos encontrar fallos en el switch velofaríngeo, por ejemplo, pues hipernasalidad, hiponasalidad. Podemos ver afectados los arranques de las vocales, lo que se llaman los vowel onsets, que es algo de lo que hemos estado estudiando con Juan Rafael. Podemos ver que se para el discurso más veces de las debidas. Podemos ver que aparece un exceso de rellenos cuando el paciente no sabe estrictamente qué decir, pues provoca simplemente una fonación como la que acabo de hacer yo ahora mismo, nasal, para prolongar el uso de la fonación, pero sin tener nada que decir en ese momento.
bloqueos, fallos de inyección, es decir, hay muchísimo en la dinámica que se puede observar. Aunque nosotros vamos a ir básicamente a la laringea, a la articulatoria. Para ver el efecto agonista-antagonista, yo he hecho aquí una pequeña reflexión de cómo funciona esto. Los músculos cricotiroides no están así, en esa posición, pero los he puesto así para que se vea el balance. Es decir, este músculo cuando se contrae intentará traer este punto de acá para abajo. Y este músculo cuando se contraiga intentará llevar este punto de acá para arriba. Entonces entre los dos pelean, hay una pelea agonista-antagonista. Para evitar que se produzcan daños en los músculos, cuando uno actúa el otro tiene que dejar de actuar. Y entonces esa información se está tramando a través de los dos músculos. Yo he representado aquí los dos músculos como si fueran lisos y los ligamentos a los cartílagos, al material soporte, mediante estas estructuras amarillas, que son realmente las que sufrirían, ¿no? Entonces hay una neurona motora que actúa sobre, la neurona motora sería esta, que actúa sobre el músculo, hay una neurona sensora que lo que hace es enviar información de vuelta. Y este bucle de retroalimentación está pues más o menos en la primera parte. Este es el bucle rápido, ese que he llamado yo. Normalmente hay unas actuaciones inhibidoras, actuadoras inhibidoras para evitar que se produzcan daños. Cuando un músculo se activa, se tiene que desactivar el otro. Se activa el agonista, se tiene que desactivar el antagonista, y así sucesivamente. Si esta estructura está bien ajustada, se produce un pequeño temblor posicional, porque están constantemente actuando tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, aunque se trate de mantener una posición estable y sin ningún tipo de movimiento, de desplazamiento. Si hubiese desplazamiento, uno de ellos podría sobre el otro, claro, lo movería, pero si no, aunque no haya desplazamiento, se mantiene un tono de activación constante, tú, yo, y ese tono de activación constante, pues como os decía, anda por los 40 milisegundos. Bueno, ahí hay unas cositas de animación, pero que vamos a pasar encima de ellas, porque eso es la parte, digamos, un poco cómica. Pero lo interesante está aquí. Nosotros hacemos el espectrograma de la voz, decimos a una persona sana, mantén tu voz, por ejemplo, en la vocal A, y entonces vemos su espectro armónico, vemos sus armónicos. Estos armónicos son los producidos por el cierre glótico, y se van escalando en posiciones, digamos, en intervalos exactos, múltiplos del primero de ellos. Vemos que aproximadamente anda por unos 230 o por ahí, ¿no? Vemos el primer formante. Los formantes es un concepto que tenemos que introducir aquí, es un punto donde se produce máxima amplitud en un armónico, en la estructura armónica. Vemos el primer formante y vemos el segundo. En el primero no lo vemos tan claro, pero en el segundo, no sé si aprecian ustedes que hay un pequeño rizado. ¿Lo ven? Bueno, pues son unos 36 hercios. Si cogen el tiempo que tienen acá, que es un segundo, y cuentan el número de jorobitas que aparecen ahí, pues esa es la acción de ese primer sistema neuromotor de retroalimentación. Si ese sistema se estropease, entonces lo que haría sería pegar bandazos, es decir, el formante tendría unas oscilaciones probablemente más cortas, o sea, pero quiero decir más largas, de longitud más larga, y más amplias en amplitud, en extensión. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, hemos modelado. Tomamos estas oscilaciones que se producen en la tensión biomecánica del pliegue vocal y, a continuación, bueno, pues las podemos utilizar para caracterizar el proceso, el problema. Vamos a ir básicamente a las bandas, que me interesan más. Si nosotros hacemos la detección del temblor que aparece en el músculo vocálico, en el de una persona sana también, hemos visto que la persona sana puede tener ese temblor. Entonces, hay digamos, un conjunto de bandas que están muy por debajo de estas de los 36 hercios, que es la del bucle rápido. Cuanto más baja es la banda, es que el bucle es más, digamos, lento, ¿no? Que tiene más etapas, tiene más neuronas que tienen que disparar para su actuación. Entonces, tenemos una banda baja que Skoda y esta compañía califican, investigadores en el tema, califican como banda fisiológica. Yo encuentro ese término inadecuado porque es una banda de respuesta muy larga. Deberíamos llamarla más bien cerebelar, porque es un bucle largo que involucra la acción de larga distancia, ¿no? De larga duración. Por ejemplo, la visión, en el caso de que yo vaya a tomar las gafas, o la audición cuando yo estoy hablando.
Después hay una segunda banda que involucra a la zona hipotalámica específicamente, a la que llaman neurológica. Con ese término yo más o menos estoy bastante de acuerdo. Y una tercera que está por encima, que le llaman jitter, lo cual a mí no me gusta nada porque se confunde con el jitter acústico. Son dos cosas distintas. Entonces, yo prefiero el otro término que es flutter, que sería como trino, ¿no? Lo que hacen los pajaritos. Y si se fijan, aquí están más o menos las distribuciones de estas bandas. Hacia 2,23 hercios está la mediana, va esta de aquí entre 1,5 y 3 hercios. Esta de aquí está yendo estarían 5,5 y 7,5, con la mediana en 6,51. Esta está entre 10 y 12 aproximadamente, con la mediana en 10,76. Es decir, podemos utilizar mecanismos de extracción. Para hacer esto se puede utilizar básicamente una técnica que es lo que se llama Empirical Mode Decomposition, que ellos han utilizado mucho, la gente de Chequia, pero también podemos utilizar otros trucos como la estimación de predicción lineal. La predicción lineal nos enseña a reconocer ciclos. Básicamente, cuando detectamos un ciclo, lo asociamos a un polo o un cero de un sistema, o realmente un par de ellos, ¿no? Si estamos trabajando en dimensión real, ¿no? Entonces, por ese procedimiento también podemos detectarlos, con la ventaja de que si lo hacemos así, obtenemos información sobre el polo, su posición en frecuencia y su relevancia, que es muy importante. Bien, y así obtenemos distribuciones normativas. Cogemos una población normativa que es, después, en reconocimiento de patrones, el andamio sobre el que construimos el edificio. Conseguimos un conjunto de población supuestamente declarada sana por los doctores, neurólogos, otorrinolaringólogos o foniatras, o como digan, el término que utilicen aquí. Nos dicen, estas personas están bien, entonces nosotros les medimos. ¿Qué medida les hacemos? Les tomamos su voz. ¿Y qué voz les tomamos? Pues una voz muy sencilla. Le decimos, diga usted las 5 vocales. Las sabe, si no se las decimos. La A, la E, la I, la O, la U. Pero háganlo de una manera mantenida. Así. A, E, I, O, U. No me hagan la bromita esta que hacemos en el discurso habitual. No le pongan prosodia. No digan A, E, I, O, U. Eso no. Y una vez que está tomada esa muestra de voz, que es muy sencilla, ya tenemos casi toda la información sobre articulatoria y sobre fonación. Una muestra fácil, rápida de obtener, no cansamos al paciente, no le aburrimos, no le hacemos recitar extraños textos. A veces los abuelitos, porque normalmente ya la gente que entra en esta fase de deterioro, pues suelen ser personas mayores, pues a veces los abuelitos no han tenido la ocasión de aprender a leer y escribir. Entonces, ¿cómo le dices, lea usted un texto? ¿Qué le dices? Cuénteme su vida. Hay algunos que lo hacen con éxito, otros no, otros se cierran en banda y dicen, ¿yo por qué le tengo que contar su vida a un extraño, no mi vida? ¿Por qué tengo que hablar con este señor yo aquí? Les puedes decir, bueno, dígame los meses del año, a veces se acuerdan, otras veces no. Es decir, no hay que aburrir al paciente, dice, al caballo poco cansallo. Pues eso, con perdón de los pacientes por llamarlos caballos, que no era mi intención. Entonces, con eso se obtienen unas distribuciones masculinas y femeninas. Siempre hay que hacer esto, porque el dimorfismo sexual es muy importante en la fonación. Es muy importante. Esto, la gente tardó en darse cuenta un ratito. Luego, a través de las escalas, normalmente, en el tratamiento habitual, casi la escala que se utiliza es la Genen-Yahr. Es difícil conseguir que nos gradúen, por lo menos allí en Madrid, que gradúen utilizando la UPDRS, pero bueno, ya sería algo. Y se podrían diseñar otras escalas porque ni la una ni la otra son muy específicas en cuanto a la voz se refiere. A partir de ahí se crea un conjunto de rasgos que se obtienen de la voz. Los que están en rojo son los realmente interesantes, de un conjunto amplio. Prácticamente los últimos de todos, de los que hemos utilizado, son los que más semántica están determinando y son normalmente las medianas de las amplitudes de cada una de las bandas fisiológicas, bandas de temblor, así como la inestabilidad de la tensión de los pliegues vocales, si es hipertensa, hipotensa. Y bueno, pues a partir de ahí hacemos estudios con diferentes tipos de conjuntos de locutores. Aquí voy a presentar algunos resultados que los hemos puesto no tanto para el estudio académico que se publica después no sé dónde, sino para que el médico entienda o el neurólogo entienda, digamos,
cuál es el grado de afectación y, sobre todo, si las afectaciones pueden ser debidas a que la persona es ya mayor, ha entrado en un proceso, digamos, de envejecimiento, su voz está envejecida, o si se trata, voy a salvar todo esto, o si se trata de realmente que tiene un problema, digamos, subyacente, un potencial problema neurológico. Entonces, utilizamos un conjunto de patrones relativamente bajo, en este caso solamente hay 12, y los tenemos divididos en patrones de distorsión donde aparecen jitter, shimmer, relación armónico-ruido y algún otro de los que llamamos no semánticos en el terreno neurológico. Después introducimos parámetros de desbalance. Nos dicen si los pliegues vocales tienen su tensión de pliegue bien o si, por el contrario, está sufriendo cambios rápidos, que pueden ser también síntoma de una presbifonía, de una función laríngea inadecuada, o podrían incluso también ser marcadores neurológicos. Pero la tercera banda es mucho más semántica, donde están todas las amplitudes de las bandas que he mencionado. La primera, la fisiológica, la segunda, la neurológica, la tercera, el flutter. El cuarto patrón, que nos da un patrón de vibración de potenciales áreas de inestabilidad, temblor, que estén más altas, que no las estemos viendo, por encima de 14 hercios. Sabemos que por encima también hay temblor. Y después un parámetro cíclico que nos indica la bondad de nuestra aproximación a través de los métodos de estimación. Nos indica si los polos están correctamente configurados para que nos podamos creer, sin mucho error, que las estimaciones son buenas. Y aquí tenemos los casos de estudio. Si recuerdan, esta zona de aquí es la neurológica. No sé si verán el verde y verán el rojo. Es un estudio longitudinal, están separados cuatro semanas, una toma de la otra, y se supone que en las mismas condiciones, después de la sesión de rehabilitación de fonoterapia y después de la ingesta, al cabo de 2 horas de la ingesta de la medicación. O sea, que es un estudio como de un mes. Esto simplemente es para ver que esto se puede hacer y que aparentemente hay resultados. Entonces aquí ven, el patrón en rojo es el patrón pre, y en verde es el patrón post. No sé si ven muy bien el verde, porque la verdad es que es un color muy débil. Pero prácticamente aquí se puede observar que prácticamente en este caso lo único que se ha conseguido es una mejoría en los aspectos de fonación, digamos, presbifónica. No se ha conseguido un avance importante en el patrón neurológico. Aquí, por ejemplo, pues tampoco se ha conseguido mucho, casi están igual. En este caso se ha conseguido una buena respuesta, una buena reducción también del patrón llamaríamos mecánico, ¿no? Mientras que también se observa, aunque no tanto por el factor de escala, porque este parámetro estos parámetros se han alejado mucho, se observa una reducción importante en los patrones neurológicos. En este también se observa que todo el patrón neurológico es casi igual, pero es una reproducción a escala. Se ha conseguido reducir en una parte importante. Para ver cómo esto sería de anómalo, el círculo en malva nos indica cuál es el patrón de normalidad. Está referido todo a él. Entonces aquí se pueden ir viendo los diferentes casos. Este también consigue un buen avance neurológico, este también lo consigue, este también, este no. Este que consigue una retrocesión. Se ve que el caso post está peor que el caso pre. Esto es muy importante porque permite demostrar la falsabilidad de la hipótesis. Las hipótesis tienen que poder ser validadas en lo cierto y en lo falso. Si una hipótesis no es falsable, entonces es una certidumbre, ya no es una hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí aparecerían, pues, digamos, relatados numéricamente los avances. Por ejemplo, vemos el paciente 8, que es el que mejor avance ha tenido, porque estaba en 2000, esto es un índice de verosimilitud que no explico en detalle para no aburrir, y ha pasado a 200, ha tenido una progresión importante, pero bueno, 200 es la separación, son negativos estos coeficientes, es la separación después respecto al grupo de normalidad, lo cual quiere decir que sigue estando en zona patológica, pero menos. Y vemos también el caso de retrocesión, que estaba en menos 20, no estaba demasiado mal, pero por la causa que sea, aquí viene la parte anamnésica, es decir, el neurólogo, el fonoaudiólogo, el quien le esté tratando, apunta en sus hojas los incidentes que el paciente ha podido tener. Estrés, falta de sueño, en fin, no se ha tomado la medicación o ha hecho alguna pillería, ¿no? Pero ahí sale. Bien, vamos entonces a la parte articulatoria ya.
Vamos a ver, voy a soltar los detalles para que esto no se alargue demasiado. Teóricamente estábamos hasta las 12, ¿no? Pero yo no quiero extender ese plazo para que haya retroalimentación. De momento yo creo que el nivel de sueño está ya más o menos en alza y no quiero aburrir demasiado. En la articulatoria trabajamos otro dominio. Hemos hablado antes de los formantes, hemos visto el formante 1 y el formante 2. Este trabajo ya está apuntado por nuestro colega Juan Rafael, que ha hecho estudios de triángulo vocálico. Los formantes son líneas dominantes en la energía de la señal, que están producidas por las resonancias del tracto, fundamentalmente el orofaríngeo. Entonces, si nosotros tomamos las dos primeras líneas de energía, ahora lo veremos un poquitito mejor documentado, y hacemos un plot en escala, en la primera de ellas en la escala horizontal, la segunda en la escala vertical, entonces las diferentes vocales del juego vocálico de la lengua, hacen que cada vocal aparezca en un lugar o hacia una zona distinta. Por ejemplo, el formante 1 de la vocal A es el más elevado, pero el formante 2 es medial, y entonces la A aparece por esta zona. El de la U, en ambos casos, el primer formante es bajo, es prácticamente el mínimo, y el segundo también es mínimo, con lo cual se queda por la zona inferior izquierda. Y en el caso de la I, da la circunstancia de que el formante 1 también es bajo, pero el formante 2 es el más alto, y entonces se organiza por la zona, el ángulo superior izquierdo. Esta información es relevantísima para el deterioro neurológico, según vamos a ver. Aquí en esta segunda plantilla, lo siento porque se me ha olvidado exacto el lugar de la publicación, aunque tengo la copia del artículo por ahí, pero bueno, sepan que esto es de su compañero. Han hecho estas pruebas con diferentes conjuntos de pacientes, con personas que tienen, digamos, padecimiento de Parkinson. Se ve que el triángulo vocálico se cierra, es más pequeño, está más comprimido, mientras que en la población sana de control joven es máximamente abierto, es el que tiene máximo span. Si nosotros midiésemos, para hacer una medida, digamos, cuantificable de esto, lo primero que se nos ocurriría sería decir cuál es la diferencia entre el formante más bajo 2 y el formante más alto 2, y a eso le llamamos el delta F2. Y cuál es el formante más bajo 1 y cuál es el formante más alto 1, y ese sería el delta F1. Esas dos nos dan una marca. En este segundo plot tenemos un poco más refinado el triángulo porque se han introducido las otras dos vocales del conjunto de estudio, la E y la O. Entonces esto es tremendamente semántico y lo iremos viendo ahora en las conclusiones un poco. Vamos a pasar de todo esto. Vamos a ir a este caso. En este caso, por ejemplo, bueno, pues esto fue tomado de una cierta forma, esta idea fue elaborada por el profesor Shimon Sapir de la Universidad de Haifa, y entonces lo que hizo fue tomar el triángulo vocálico y definir en base a él una serie de cuadriláteros que si casi aplicando Pitágoras darían el área del triángulo, el triángulo de fonación, y entonces en función a ellos definió lo que llamaba un vowel space area, que quiere decirse que cuanto más separadas estén las posiciones de las vocales, más grande será este valor, y por lo tanto será alto para personas sanas y bajo para personas deterioradas, o bien el Formant Centralization Ratio, que es también una medida de por dónde andaría el centro de ese triángulo. Entonces, bueno, el centro de ese triángulo se puede calcular de diferentes maneras. Nosotros lo hemos hecho de otra manera. Hemos tratado a cada una de las vocales, que aquí aparecen en colorines, la A aparece en verde, la E aparece en un verde ya más amarronado, la I en un verde muy amarronado, la O en un marrón rojizo y la U en color rojo, y podemos ver cómo se clusterizan, cómo se agrupan las emisiones de voz a lo largo de la producción de una secuencia A, E, I, O, U. Y podemos calcular también el centroide de esa disposición, con lo cual estos dos parámetros serían dos parámetros indicativos, pero son dos parámetros indicativos estáticos. Lo único que nos miden es el resultado de todo el experimento puesto, digamos, como en promedio. Y lo importante en la fonación vamos a ver que es más bien lo dinámico. Fíjense en lo dinámico, cómo hay unos movimientos rápidos, las posiciones de los formantes no se quedan quietas, se están moviendo, están culebreando.
Y si hay un determinado tipo de inestabilidad o temblor, pues aparece aquí. Este es la grabación procedente de una persona que tiene padecimiento de Parkinson. Vamos a ver si la tenemos por acá. Esta es la secuencia temporal de las 5 vocales. No las ha producido en esta secuencia tan magnífica, casi sin silencios, porque no es lo normal. Lo normal es que el paciente haga A, se quede callado, tiene que tomar respiración. Aquí están eliminados los silencios. Pero bueno, salvo por eso, las vocales son las mismas. Entonces, este sería un poco un test psicoacústico, a ver cómo lo perciben, a ver si lo podemos oír. A, E, I, O, U. Lo ponemos otra vez. La pregunta es, de las 5 vocales, ¿cuáles son las que están más vibradas y cuáles son las que están menos vibradas? Esta es pregunta de examen. Luego ahora a la salida rellenan sus datos para... ¿Cuáles son las que le suenan más vibradas y cuáles las que menos? Como esto ha sido por sorpresa, lo vamos a repetir. A, E, I, O, U. A ver, test de audición, de percepción. ¿Alguien se atreve a darme una respuesta? La A es una de ellas, más. La O y la U. Y sin embargo, la E y la I están menos vibradas. Pero la A, la O y la U. ¿Qué características tienen entre todas ellas la A y la O y la U? Si las pusiéramos ahí en ese triángulo infame. Vamos a ponerlo para... A ver. Vamos a poner la presentación. No hace falta repetirlas. Ya tenemos una hipótesis adecuada. A ver, vamos un poquito para atrás. Vamos a verlas en ese triángulo. Creo que tengo alguna imagen después, pero no quiero... A ver, venga. Vamos a ver dónde están. Aquí, por ejemplo, tenemos las de Juan Rafael y nos valen perfectamente. Pues si no, vamos a coger las de la Mujerica porque... Aquí. Estas, por ejemplo, son suyas. A ver, ahí. Fíjense, ¿qué comparten entre sí? Fíjense qué casualidad. Las 3 que vibran más son las 3 que están por esta banda baja, ¿no? La A, la O, la U, la O y la A. Mientras que la E y la I vibran menos. Si las vemos, a simple vista vemos que están como más recogidas, como más agrupadas, ¿verdad? Sobre todo la I es la que más agrupada de todas está. Donde se ve más densidad es donde está el núcleo de la vocal. Bueno, estas son de formante alto, de formante 2. El F2 es alto y en estas el F2 es bajo. Las vocales de formante 2 bajo. No sé si tenemos un poco de idea de articulatoria. ¿Dónde articulamos nosotros las vocales E, I? ¿Qué hacemos para articular las vocales E, I? Tenemos la A, partimos de la A. Decimos todos una A. Es gratis, lo pueden probar. A. Pueden comprobar la vibración de los pliegues vocales. A. Y ahora articulen E, I. ¿Qué tienen que hacer? Proyectar la lengua hacia adelante. Cuando se proyecta esa lengua hacia adelante, se estabiliza la inestabilidad. Mientras que si la lengua está para atrás, es inestable. Los músculos responsables de la retracción de la lengua están diciéndonos que están funcionando mal. Ya podemos averiguar de ahí cosas. Habría que ver esos músculos por quién están inervados. Vamos a hablar de eso. ¿Quién inerva eso? Vamos a ir a ese punto. Vamos a estudiar un poco la lengua. Muy poco. Prometo no aburrir más de lo que he aburrido ya. A ver, aquí tenemos la lengua, aquí. Estamos viendo los puntos de amarre, esos músculos que veíamos antes con esos nombres tan fancy, son los que están amarrando la lengua hacia los procesos del cráneo y también hacia el huesecillo laríngeo, el hioide. Aquí no lo vemos, pero aquí está el maxilar inferior. Entonces, cada uno de ellos recibe un nombre de acuerdo con... Este es un geniogloso, esto es un neogloso y así sucesivamente.
Pero lo importante es que estos de acá, bueno, a ver si me dejas, estos de acá, responsables de la retrotracción de la lengua o la posición trasera de la lengua, pues probablemente están mal. Hay que ir a averiguar qué nervios son los que inervan esos músculos. Bueno, aparte de ello, por supuesto, tenemos todo el gesto facial. El gesto facial nos está permitiendo hacer determinados elementos coarticulatorios. Por ejemplo, el abocinamiento. La U es una vocal muy abocinada. Para poderla articular hay que utilizar lo que se llaman los orbicularis oris, que son estos de aquí arriba. Si hay personas que fallan en hacer esto, lo vimos en algunos abuelitos ayer. Como podían decir la O, pero no podían llegar a la U. Tenían una posición lingual y una posición posiblemente orbicular inadecuadas. Podemos entonces ir haciendo una deconstrucción del proceso inervatorio. Esa es un poquito la idea. Y ahora ya simplemente, bueno, pues bien, mostrarles la biomecánica de todo esto, mostrarles la descripción de cada uno de los músculos que conforman la lengua, los intrínsecos y los extrínsecos, cada uno con su nombre y cada uno con la acción que hacen. La lengua es un órgano fascinante, porque tiene una versatilidad de formas impresionante. Podemos hacer de todo, retroflejarla, la podemos hacer en cavidad, cóncava, la podemos hacer convexa, la podemos proyectar hacia adelante, la podemos sacar de la boca. Y es por cada uno de estos músculos que, lógicamente, cada grupo de fibras está inervado por un nervio distinto. Si nosotros somos capaces de ir desvelando los efectos, los fenómenos acústicos que están ligados a la posición del músculo, pues podremos ir haciendo este tipo de medidas. Bien, y ya para cerrar, aquí lo que hemos hecho ha sido crear un primer modelo muy sencillito biomecánico. Tenemos la lengua. Aquí no sé si verán la mandíbula porque está pintada muy finita para no estorbar. La mandíbula está accionada por un músculo, básicamente es un conjunto de músculos que se conocen como el masseter. Lo que hacen es esto, la masticación. Cuando nosotros articulamos una A, tenemos que relajar ese músculo. Pero si queremos hacer una I, lo tenemos que tensar. Entonces, la posición baja o alta del dorso de la lengua, la delta de I, viene regulada por, fundamentalmente, este músculo, que tiene como antagonista, entre otros, a la gravedad, a la acción de la gravedad. No es un músculo en este caso. Pero también hay otros músculos que permiten hacer cosas así, como echar la mandíbula para adelante y para atrás. No lo aconsejo que lo hagan mucho, no sea que se vaya a descoyuntar la articulación. Y luego tenemos otros en la lengua, un glosofaríngeo, un iogloso, etcétera, que lo que hacen es el movimiento hacia adelante y hacia detrás. Hablando en términos muy genéricos, para no confundir, porque este es lo que se llama un modelo de primer orden. Después es lo que solemos hacer. Cuando no sabemos hacer las cosas, hacemos un modelo sencillito y luego lo vamos complicando. Y entonces aquí vemos cosas interesantes. Por ejemplo, que las posiciones de la lengua responsables de los puntos articulatorios, así hablando en términos muy generales, están relacionadas con los formantes, las posiciones de los formantes. Porque vemos, por ejemplo, en todas las vocales, si las ponemos en su triángulo, aquí he puesto las del español, la I, aquí arriba, la E, la A, la O y la U, digamos español estándar. Hay dialectos que tienen más, pero bueno, estándar como que son 5. Y están en círculo relleno, y al lado de ellas he puesto las del inglés, así por hacer una broma, en círculo a trazos, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que vean que el primer formante, yo aquí he puesto el cuaderno, lo he puesto al revés, lo he cogido la hoja de los formantes y le he dado la vuelta. He puesto el formante 1 desde más bajo a más alto y en el eje vertical. El formante 2 desde el más bajo al más alto de derecha a izquierda. O sea, como que al revés. ¿Por qué lo he hecho? Dice, pues pregúntenle a los lingüistas, pregúntenle a Ferdinand de Saussure, que dijo, lo voy a poner así. El tipo a oído, intuitivamente, acertó con esta distribución. Los ingenieros lo haríamos como lo hemos puesto antes. Y yo por eso, para respetar a las dos tendencias, en el software que tiene mi amigo Juan Rafael, estuvimos viendo ayer, tiene los dos mapas, para que nadie se queje. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay movimientos, por ejemplo, el formante 1, vemos que está también asociado con el concepto de vocal abierta, vocal cerrada. Si el formante 1 es alto, la vocal es abierta. Si el formante 1 es bajo, la vocal es cerrada. O sea, que depende de esto. Estoy masticando.
El formante 1 es el masticador y el 2 es el lingual, adelante, atrás, posición delantera, posición trasera. No entramos aquí en los aspectos de abovedamiento, abocinamiento, etcétera, etcétera, que permiten incluir más vocales, claro, las que se pueden hacer son enormes, la cantidad de ellas, según aquella película de My Fair Lady, decía el coronel el profesor Henry Higgins decía que podíamos hacer como 138 vocales, lo cual es una majadería de las gordas, pero bueno, estaba puesto ahí en esa película. ¿Y entonces qué? Pues que nosotros podemos asociar posiciones adelante, atrás y arriba, abajo, es decir, X, Y, con los dos formantes. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues los que saben de procesado de señal habrán oído hablar de la separación de fuentes, ¿no? Que es una algorítmica mediante la cual se pueden asociar mediante unos coeficientes, se pueden asociar unas determinadas causas a unos determinados efectos. Esta sería la situación contraria, es decir, sería la determinación de las fuentes ocultas. Delta X, delta Y serían las fuentes ocultas. Esto se puede verificar y contrastar porque hay una cosa que se llama palatógrafo, en el que a uno le ponen unas ventosas, una especie de terminales en el interior de la lengua, que son muy asquerosas y que son muy vomitivas, con lo cual primero le tienen casi que anestesiar la laringe para evitar el reflejo. Pero a través de ello nosotros podemos hacer un poquito de matemática, ajuste de patrones y entonces vamos obteniendo cosas. Miren, aquí tienen el caso de la abuelita de antes, con sus dos formantes. Fíjense qué traviesos son los formantes en el caso de una persona enferma de Parkinson. Porque aquí, no sé si lo verán muy bien, el primer formante antes estaba abajo y después se pasa arriba, pasa a ser el segundo formante. Y viceversa, el que era el segundo formante pasa a ser el primero. Pero al final de la fonación se invierten otra vez los papeles. Esto es propio de la patología. Y luego lo que nosotros hemos estado viendo, los temblores. Hemos visto mucho temblor aquí, mucha variación aquí y aquí. Pero también lo podemos ver en I, en el segundo formante. El primer formante de la I no. ¿Por qué? Porque la persona todavía conserva una capacidad suficientemente buena para mantener la posición de la lengua hacia adelante. Y cuando le dicen, diga usted la I, la clava esa posición, la mandíbula realmente. Clava la posición mandibular en la I. Bueno, vamos a ver alguna cosa más, porque ya es un poquito lo último. Vamos a saltar esto y nos vamos a ir a los últimos experimentos. Bueno, estos son experimentos en esclerosis lateral hemiotrófica. Son interesantes porque nos han contado una historia importante. Aparte del padecimiento que sufren estas personas, las personas que tienen esta enfermedad, aparte de ello, vemos cómo se va teniendo lugar el deterioro del triángulo vocálico de una manera gradual, paulatina. Aquí tenemos una persona que sufría esta enfermedad comparada con un control. El control es el triángulo vocálico en verde que se ve aquí, el externo. Y aquí está el de la persona, era un paciente femenina, las dos eran el control y la paciente eran las dos mujeres. La segunda la paciente tiene el triángulo vocálico más alargado, quiere decirse que su voz era algo más aguda, y se la examinó, la logopeda que la trataba, la examinó, le tomó la voz en 4 situaciones, separadas 3 meses cada una de ellas. Y entonces se va viendo cómo el triángulo vocálico se va cerrando y se va además su centro desplazando hacia adelante. ¿Lo ven? Es un caso de comportamiento claro. Bien, ellos utilizaban para construir el triángulo vocálico una frase. Para que vean el tipo de problemas que hay en el trato con estos pacientes, no se les puede decir lean ustedes este texto o tal. Lo normal es, si quieres que te hagan una fonación suficientemente larga, les dices, dime una frase que tú conozcas, por ejemplo un refrán. Esta base de datos estaba tomada en Portugal, en un hospital en Lisboa, y entonces la frase está en portugués. Es una frase, no voy a poner el audio por no andar jugueteando, pero la voy a leer más o menos en mi mal portugués. Vendría a ser algo así como, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Es una frase de Fernando Pessoa que aparentemente casi todo portugués conoce. Y entonces los logopedas utilizaban esta frase para decirle a la abuelita, di el refrán de Pessoa, tudo vale a pena quando a alma non é pequena. Y entonces ahí está la descripción. Este es la posición inicial, el triángulo vocálico que hacía al principio, uno intermedio y ya el final. En el final vemos que va migrando casi toda la información hacia la posición
porque es casi lo único que la paciente puede decir. Eso nos indica cómo está teniendo lugar el deterioro neurológico, obviamente. Bien, y vamos, aquí hay más estudios de este tipo de cosas, pero no les voy a aburrir con ello. Vamos a lo último que estamos haciendo, que es lo que nos está divirtiendo más ahora, fíjense. Aquí tenemos el modelo de antes. Bueno, si yo tengo un delta F1 y un delta F2, y yo estos pesos los articulo adecuadamente, los construyo adecuadamente, en vez de tener un delta Y y un delta X, como yo conozco el tiempo, porque esto lo estoy muestreando, puedo convertirlo en VI y VX, que son velocidades, ¿verdad? Las velocidades están muy directamente relacionadas con la actividad neuromotora, es lo más relacionado. Realmente serían las aceleraciones, pero bueno, estamos en esa tesitura. Entonces lo que hacemos es calcular la velocidad, por decirlo así, de un hipotético punto, que sería como el centro de masas de la lengua casi. Esta velocidad, entonces, la tratamos a través de un sistema que se llama, vamos a ver, aquí tendríamos la acción agonista-antagonista, que no voy a entrar mucho en ella, que se llama la aproximación log normal. La hipótesis de partida es que los sistemas actuadores que mueven a los músculos son conjuntos de impulsos digo, no son impulsos, sino conjuntos de impulsos que tienen una distribución temporal, un histograma temporal, aproximado al de una función normal logarítmica, que es una función de distribución normal, pero en la cual el exponente, la variable, digamos, independiente, es realmente, en vez de ser la variable, la que sea, x, en este caso la variable t, es el logaritmo de t. Está logaritmizado el eje de tiempos. Y entonces, por ese procedimiento se consigue emular bastante bien los grupos neuromotores que están actuando. Esto lo averiguaron unos investigadores de Canadá, Jean Plamondon y sus colegas, trabajando en escritura. Ellos empezaron a trabajar en escritura. Entonces, estudiando el modelo de escritura, llegaron a la conclusión de que este tipo de activación era de los más adecuados. Realmente el patrón de activación, el hecho de que sea una log normal, se debe a la cola, se debe a que tanto en las neuronas en sí mismas motoras como en las membranas de los músculos se produce un proceso de integración. Los impulsos que allá llegan se integran, sufren una función de integración con una memoria, con una especie de memoria resiliente, ¿no? Y entonces eso hace que la distribución tenga esa característica. Entonces, utilizando este tipo de distribuciones, lo que llaman ellos la inversión kinemática o cinemática del sistema, se pueden encontrar más o menos los elementos configuradores de las actuaciones de los músculos. Entonces, cuando ellos, el grupo de Miguel Ángel Ferrer, que estaban trabajando con Plamondon, me comentaron el tema, les dije, ¿por qué no utilizan esto con el habla? Y dijeron, ¿y cómo? Le dije, pues muy sencillo, graben la voz. Dice, sí, pero algo más habrá que hacer. Pues tomen los formantes, porque los formantes son mecánicos, son correlatos mecánicos. ¿Y qué experimento haremos para medir? Le dije, pues uno muy sencillo. Para recorrer el triángulo vocálico que teníamos ahí, de nuestro amigo Juan Rafael, por ejemplo, recorrerlo en los extremos para crear dinámica, pues lo más sencillo es ponerse en un extremo, una vocal de un extremo, e ir a la otra vocal que está en el otro extremo del triángulo, pero siempre por un lateral. Aquí tenemos el F1 y el F2. Bueno, ellos lo hicieron, aquí el experimento básicamente consistía, bueno, no sé si el triángulo vocálico lo tengo por ahí, para recorrer el triángulo es ir, si lo ven mentalmente, desde la I hasta la A. Si yo hago de la I a la A, ¿qué hago? Ya, 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 ya. Y si quiero ir desde la A hasta la U, ¿qué hago? Au, 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 au. Y si quiero ir desde la U hasta la I, uy, 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 uy. Graben estos tres sonidos, grábenlos en una base de normales y hagan los experimentos de Plamondon. Y entonces aquí tiene el resultado, en términos de velocidad. Aquí tienen uno de los experimentos, ven este es el ay, ay, ay. Aquí estamos en I y aquí estamos en A. Ay, 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 ay. Aquí aparecen las log normales que los asocian. Y aquí aparecen las distribuciones de los elementos de aproximación de un movimiento con el otro. Cuando estamos viendo esas log normals, estamos viendo los elementos de actuación agonista-antagonista. Estamos ya viendo neuromotor.
Hemos hecho algún experimento más. Le dije, bueno, pues ahora vamos a hacer el triángulo vocálico con normales. Este es un triángulo vocálico de una persona normal. Formantes, los están viendo aquí muy separaditos, la A, la E, la I, la O, la U un poquitito más irregular. Y aquí ven su posición sobre el triángulo vocálico F1, F2. Entonces ven que la U es un poquito más irregular, pero a partir de aquí, midiendo dónde están los clústeres, etcétera, etcétera, y la dispersión, se pueden conseguir patrones importantes. Y aquí esta es la aproximación log normal. No sé si verán, en verde aparecen cada uno de los impulsos individualizados. No impulsos neuronales, sino impulsos de grupo neuromotor. Log normal. Bueno, esto está ahora para publicarse en julio. O sea, está todavía recién salido del horno. Y aquí tenemos un caso parkinsoniano. Me parece que es el de la abuelita anterior. Entonces lo vemos, vemos que su organización es totalmente distinta, los log normals también son distintos, se extiende más, etcétera. Pero, aparte de eso, podemos hacer otras medidas. Entonces hicieron medidas con pacientes normales y pacientes patológicos, midiendo la dispersión realmente. En medida de dispersión se obtiene una discriminación bastante fuerte cuando se utiliza el parámetro de dispersión, la sigma, ¿no? La sigma de que sería la standard deviation, ¿no? La desviación estándar de las distribuciones. Entonces se ve cómo normales y Parkinson se diferencian con un p-value por debajo del 0.01. También se distingue la esclerosis lateral amiotrófica de los pacientes de Parkinson, pero al revés. Y también con una significatividad estadística que, bueno, raya el... Hay que tener en cuenta que son poca cantidad de personas. Tenemos 4 pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, es difícil grabarles, es complicado, hay que decirles que esto no les va a resolver el problema. Del todo vale la pena cuando alma no es pequeña. Con 2 controles, uno joven y otro adulto, o sea, una persona femenina, una mujer joven de 36 y una mujer adulta de 63, para cubrir un poco el espectro. También se ve que hay una separación entre la normalidad y se ve que en ALS prácticamente toda la variación se reduce. Los músculos están muriendo y la lengua incluso está adelgazando, está perdiendo masa muscular. Y este es el caso de patología orgánica normal, dice, insensible a esto. Es otra cosa, son pacientes de glotis, de fonación, de laringe. Entonces aquí no hay diferenciación estadística. Y bueno, pues yo creo que esto es todo lo que tenía que decirles, espero no haberles molestado demasiado. Hay patrones, la conclusión es que hay patrones importantes en el deterioro neurológico en la voz, solo hay que escucharlos y ponerles números. Entonces F1 y F2 son muy sensibles a la articulación. Los parámetros del triángulo vocálico son parámetros de primera generación, son parámetros estáticos. Con perdón de mi colega Simón Sapir, a quien aprecio mucho, pero son superables. Esto es un paso adelante. El temblor, por ejemplo, utilizando sistemas de tercer orden, se detecta muy bien, muy bien. Esto es fonación. La tensión también, la hipertensión también, digamos, está presente en determinado tipo de patologías y en otras la hipotensión, pero permiten hacer separaciones. Entonces, bueno, pues hay que distinguir los diferentes tipos de temblor, por ejemplo. Hay mucho abierto, son muchas líneas. El modelado de la estructura neuromuscular y biomecánica. La mandíbula tiene su propia biomecánica, nos está interfiriendo. En parte el modelo que he hecho, he dicho que es un modelo model-driven, pero en parte también es data-driven. Habría que ganar más en el model-driven introduciendo los parámetros biomecánicos de la mandíbula, porque en ese caso esos parámetros se van a convertir también en features y aprenderé cómo la mandíbula se está moviendo, mucho mejor. En tiempo real y utilizando voz. No utilizando otro tipo de artilugios más costosos, ¿no? Más complicados y más penosos para el paciente. Y, bueno, hay que seguir hacia arriba, hay que ir más hacia la buhardilla, ¿no? Bien, evidentemente lo que acabo de decir es una obviedad, siempre estamos con lo mismo, las bases de datos. Bueno, y yo creo que podemos ir tan lejos como nos permita nuestra imaginación. Combinar esto con otras técnicas de validación. Las descripciones temporales de las disartrias, diferentes disartrias, y aplicaciones, lógicamente, muchísimas, ¿no? Para todo lo que es ayuda al diagnóstico, la rehabilitación,
Segunda generación de sistemas biométricos, es decir, esto sirve también para la biometría del locutor, ¿eh? Tercera generación de sistemas de reconocimiento de voz y ya, con esto dejo de dar la lata. Y si tienen...